Amén. Bueno, les estaba comentando que viene muy bien esta palabra que el Señor me dio en estos cultos que son de estudio bíblico, porque me gustaría hablar sobre un rey en concreto que tuvo Israel, en concreto Judá. Saben que el reino hubo un momento en que se dividió y estaba David, Salomón, y ahí en ese momento se dividieron los reinos, y está el reino del sur, que es el reino de Judá, y el reino del norte, que se conoce como Israel. El linaje de David siguió por los reinos del sur, ¿vale? Los hijos de David Dios le dio esa promesa a David, diciéndole que siempre iba a tener un heredero, y fue así hasta el momento del exilio. Entonces, en el reino de Judá siempre hubieron reyes, hijos de David. Y yo leyendo sobre estos reyes, uno en concreto, lo veía y yo, wow, qué gran rey fue, increíble. Y me surgió la duda de, este rey, si no hubiera cometido ese error que tuvo, ¿dónde estaría en el escalafón de reyes, los mejores reyes de Israel? Si hiciéramos un ranking, los mejores reyes de Israel, ¿qué número sería este rey? Entonces me tomé el trabajo de hacer ese ranking y lógicamente me salió en el primer puesto David, que fue el mejor de todos, tanto geopolíticamente, el reino, como espiritualmente. Fue un rey que, aunque cometió sus errores, se arrepintió, Dios lo perdonó y lo bendijo mucho, ¿verdad? Ya luego nos encontramos otros reyes que no sé si les suenen, que es Ezequías, Josías, Josafat, ¿verdad? Y estos reyes, por ejemplo, Ezequías es el segundo y fue un perfecto equilibrio, fue un buen rey, también espiritualmente hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Cuando lees los libros de los reyes, Dios siempre empieza, bueno, vamos a hablar, Ezequías fue un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Así Dios los iba clasificando. Este hizo lo recto, este no, este sí, este no. Y luego nos contaba un poco la historia de lo que hizo este rey. Y entonces Ezequías fue un equilibrio perfecto. Luego encontramos a Josías, que es un rey que fue muy santo. Inclusive fue intachable. Dice la Biblia que no hubo uno como él, ni antes ni después de él. O sea, si David tenía un 9,5 espiritualmente, Josías era un 10 espiritualmente, porque no cometió ningún fallo delante de Dios, vivió siempre. Pero en el reino es verdad que no tenía lo mismo que tenía David, y cometió fallos, y lo mataron en una guerra que no tenía que haber ido. Y luego seguimos con Josafat, Usías, nos encontramos ya luego al rey Salomón en el sexto puesto, ¿verdad? Un rey que tuvo la época dorada de Israel, cuando más próspero fue Israel, fue con el rey Salomón, pero espiritualmente fue un rey que llevó el pueblo a idolatría. Empezó muy bien, pero luego se desvió. Entonces, el rey del que voy a hablar concretamente se llama Usías, ¿vale? Que en este ranking que yo hice nos encontraríamos más o menos en el quinto puesto. El rey Usías tuvo uno de los reinados más longevos que estuvo el reino de Israel, porque fueron 52 años. Para que se haga una idea, David fueron 40, Salomón también fueron 40. El más largo fue 55, pues él tuvo 52 años reinando. Recibió un país en crisis, pero gracias a su gobierno lo convirtió en una superpotencia de la época, económicamente, militarmente, luego agricultura, ahora lo vamos a leer todo. Fue un rey muy bueno, pero cometió un error, y ese error lo castigó para el resto de su vida. Y tanto así que se le conoce como el rey leproso. Al final tuvo lepra. Ya les desvelé el final. Les dije spoiler. Pero vamos a leerlo. En Segunda de Crónicas 26.
Vale, vamos a ir leyendo poco a poco. No les digo que se pongan de pie porque vamos a ir leyendo, parando, comentando. ¿Ok? Entonces empezamos así. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó al Señor, el Señor lo prosperó. Vemos que desde muy joven empezó a reinar, pero una de sus características fue que empezó a buscar a Dios desde joven. Y se rodeó muy bien. Dice que aquí tenía un mentor que se llamaba Zacarías, entendido en visiones. Eso nos dice que era un hombre temeroso de Dios. Entonces, él se rodeó muy bien, buscó de Dios y Dios lo prosperó. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ver que empezó a tomar decisiones. Aquí ya nos menciona una, que es una ciudad que se llama Elot, que era un punto estratégico y estaba destruida, pues él la reconstruyó y era una ciudad con puerto y desde ahí podía empezar a comerciar. Entonces ahí ya vemos que tenía algo. Su padre, a pesar de que fue un hombre temeroso de Dios, no tenía eso para gobernar. Tenía esa ciudad ahí destruida y él llegó y lo primero que hizo fue reconstruir ese punto, ¿verdad? Tenía una cosa ahí para gobernar y luego vamos a seguir leyendo. Estaba muy bien rodeado. Seguimos leyendo hasta el versículo 15 y dice: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la Céfela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. También tuvo Usías un ejército de guerreros, de los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Aquí vamos viendo cómo se fue haciendo poderoso, ¿verdad? Estaba rodeado, dice que tenía ingenieros, arquitectos, tenía el ejército por divisiones. En sí él no era que lo hacía todo, estaba muy bien rodeado, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que podemos sacar de la historia de Usías, el aprender a rodearnos bien, porque eso nos lleva a la bendición. Usías, una de las cosas que hizo fue buscar de Dios y rodearse bien, y eso lo llevó a la bendición. Luego,
Una de las cosas que no dije es que Usías, si tú lo buscas en el libro de Reyes, no lo encuentras porque lo encuentras como Azarías. Ese era su otro nombre. Saben que los reyes, cuando empiezan a reinar, muchas veces se cambian el nombre, ¿verdad? Igual que Salomón, él se llamaba Jedidías y cuando empezó a reinar se llamó Salomón. Pues este rey se llamaba Azarías y cuando empezó a reinar se escogió el nombre de Usías. Azarías significa el Señor me ha ayudado y Usías significa el Señor es mi poder. Leyendo esta parte, yo estaba ahí como, wow, increíble, me hizo recordar a Salomón, cuando lees la historia de Salomón, la pericia que tenía, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Dice que los reinos, los países de alrededor empezaron a reconocerlo, su fama empezó a crecer, pero ahí empezó la parte mala que vamos a leer ahora en el capítulo 16. Y dice, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí vemos qué fue lo que le pasó al rey Usías. Todas estas cosas buenas, todas estas bendiciones que Dios le había dado, porque fueron bendiciones de Dios, hizo que su corazón se enalteciera y el orgullo empezó a aparecer, ¿verdad? El orgullo empezó ahí, mira qué bueno eres, mira todo lo que has hecho, mira. Y así muchas veces en nuestra vida nos pasa también. Cuando llegamos a Dios, llegamos con una vida a veces no destruida, pero mal. Llegamos buscando algo y Dios nos empieza a bendecir, y Dios nos empieza a bendecir, Dios nos empieza a bendecir. Y corremos el riesgo de que nos pase lo que le pasó a Usías, que empieza a decirte, oh, qué bueno eres, mira, Dios te empieza a prosperar en el trabajo, en esto, oh, qué bueno eres. Y ese ego empieza. Hay una palabra aquí en el 15 que dice que fue ayudado maravillosamente, lo leímos antes. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ese ayudado maravillosamente, en el Nuevo Testamento, esas palabras vienen a simbolizar al Espíritu Santo. Cuando dice que el Espíritu Santo te capacita, el Espíritu Santo te ayuda, son estas mismas palabras que está denotando ahí, que era Dios el que lo ayudaba. No que lo ayudaron a alguien, no, maravillosamente fue ayudado. Dios lo estaba capacitando, lo estaba impulsando para que él tuviera ese reinado. Pero en ese punto, uno podría decir, bueno, ¿y Zacarías, que era su mentor, dónde estaba? Pues la gente piensa que este hombre ya seguramente habría muerto y ya no tenía ese tutor, ese mentor que le dijera, tranquilo, que es Dios el que te está bendiciendo, no eres tú que es bueno, es Dios que está contigo, el que te está llevando. Y ese Usías había perdido esto, ya no estaba tan bien rodeado, no tenía nadie que le bajara los pies a la tierra, de decir, que es Dios, que no eres tú, ¿verdad? Y ese es el problema del ego, el ego que nos empieza a cegar y la gente empieza, dice ahí que lo leíamos, que la gente empezaba a darle presentes, los otros países, dice que su fama llegó a Egipto y eso es un peligro en la vida cristiana. El pastor Alberto muchas veces, bueno, creo que ha predicado alguna vez de los peligros de la bendición. Nosotros somos más probados cuando estamos en bendición que cuando estamos en fracaso, porque en fracaso andamos buscando ayuda siempre y a donde podemos nos agarramos y ¿verdad? Pero cuando estamos bien y estamos en bendición ahí en esos momentos,
es más difícil y somos más probados porque podemos tener ese error de Uzías de creer que somos nosotros y no, en realidad no somos nosotros. Y Salomón en Proverbios lo dejó escrito. Proverbios 27:1 dice: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Cuando nos alaban y nos alaban, somos probados. ¿Por qué? Porque el ego empieza, es que yo qué bueno soy, es que yo, mira lo que hago, es que mira lo que hago. Y no, es la bendición de Dios en nuestra vida. Yo recuerdo cuando empecé a venir a la iglesia muy jovencito, vivía todavía con mis padres. Nosotros cuando llegamos a la iglesia, nuestra vida, o sea, en mi familia estábamos mal y Dios restauró nuestra familia. Y luego Dios me siguió bendiciendo y yo me casé con la mujer con la que yo quería casarme, ¿verdad? Desde jovencito, desde que yo la conocí, teníamos 15, 16 años, yo le decía, Dios mío, yo me quiero casar con ella. Y mira, ahí está. Y es verdad, o sea, yo nunca quise estar con otra persona, yo desde que la conocí. Entonces ahí vemos cómo Dios nos va bendiciendo, Dios nos va bendiciendo. Yo siempre tuve el deseo de tener una empresa, y hoy en día Dios nos ha bendecido y trabajamos desde casa con nuestra familia y Dios nos ha bendecido y viene ese ego a nuestra vida. O sea, se los digo por experiencia. Viene el ego, qué bueno que eres, wow. Y nosotros empezamos a subirnos, y tenemos que tener esas personas en nuestra vida que nos digan y que nos hagan ver, tranquilo, que mira cómo llegaste. O sea, no eres tú, es Dios que te ha empezado a bendecir. ¿Lo tienen? 8:17 hasta el 19. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Deuteronomio 8. No, perdón. Se me chispoteó. Entonces, 8:17 al 19, ¿vale? Sí, ¿y el 19? Aquí. Mas si llegares a olvidarte que el Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Amén. Entonces, aquí vemos que Dios lo ha advertido en la Biblia una y otra vez. El peligro de cuando eres bendecido, el peligro del ego, de creernos que nosotros somos mucho, de que nosotros es por nosotros. No, es Dios obrando en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el 16, en Segunda de Crónicas. Vamos a seguir leyendo hasta el final. Y dice, empezamos en el 16 otra vez. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón,
que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor tu Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, y delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa al salir, porque el Señor lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Aquí vemos lo que hizo el ego, el orgullo en la vida de Uzías. El ego nos llega a hacer pensar que las reglas no son para nosotros, porque nosotros somos tan buenos y tan que no, eso no es para nosotros. Él sabía perfectamente que en Israel el rey reina, pero hay sacerdotes y hay levitas que hacían el servicio de Dios. Él lo sabía, pero al creerse el ungido, el que había sacado una nación en crisis a llevarla a ser una gran nación, pues él creía que podía hacerlo todo. Igual que las naciones a los lados, con sus dioses falsos, el rey hacía los sacrificios, el rey hacía esto, el rey hacía... Y él creyó que era igual, pero con Dios no es igual. Y Dios le advirtió a su vida y a través de Azarías le advirtió, detente, no te corresponde a ti hacerlo. ¿No? Pero él dice que en su ira siguió hacia adelante en lugar de decir, uy, no, sí, perdón. Ya vemos cómo estaba el corazón de Uzías. O sea, ya no le podía decir nada ni el sacerdote, porque era el sacerdote. Y él tenía que estar sujeto al sacerdote. O sea, él podía reinar y todo esto, pero el sacerdote era puesto por Dios. Y para llamarle la atención, igual que lo que fue Zacarías, pero él en este punto ya su ego y su orgullo lo tenía cegado. Y eso hace el orgullo. Y nos hace ver los límites y las cosas que Dios nos pone ahí como jaulas, como es que Dios no quiere que yo haga esto, Dios no quiere que yo vaya más o que yo no, los límites que Dios nos pone es por nuestro propio bien. Puse aquí, los límites de Dios no son jaulas para restringirnos nuestra felicidad, son vallas de seguridad diseñadas para protegernos de nuestra propia soberbia. Dios nos conoce, Dios conoce al hombre, ha estado bregando con el hombre miles de años, o sea, Dios nos conoce y Él ha visto cómo somos, y nos pone límites precisamente para guardarnos de nosotros. Es como cuando vamos en una carretera y hay límites ahí. ¿Para qué está esa barrera? Para que no te vayas para abajo. Para eso están las barreras. Y Dios le avisó. Dice que entró Azarías junto con 80 sacerdotes a decirle, detente que eso no te corresponde a ti. Detente, detente. Dios siempre nos avisa. Siempre Dios nos avisa. Cuidado, cuidado, cuidado. Y nosotros vamos, creyéndonos, pues que Dios no, yo quiero ir más allá, yo quiero crecer más allá. Cuidado. Si vas con la bendición de Dios, Dios te va haciendo crecer.
pero con obediencia, no queriéndonos saltar de una cosa a otra. El éxito en un área no te hace calificado para ser en otra cosa. O sea, el éxito de Usías gobernando, eso él no lo podía llevar al área espiritual y creer que es que él era el elegido de Dios, el que tenía que cremar el incienso. No es así. En nuestra vida tenemos que tener límites y tenemos que tener personas y tenemos que estar bajo sujeción, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro pastor y el pastor nos dice esto y se hace esto. El pastor nos dice, y aquí todo el mundo, puede venir el rey, que si el rey es cristiano, si el pastor dice para allá, es para allá, y ya está. Así que Dios siempre nos avisa, Dios siempre nos avisa. Y aquí hay un detalle muy bonito que no sé si se dieron cuenta, y es el nombre del sacerdote. El nombre del sacerdote que fue allí. ¿Cómo se llamaba? Azarías. ¿Y cuál era el nombre de Usías antes? Azarías, ¿verdad? Qué bonito, porque o sea, yo creo que Dios no se le escapa a nadie, Él todo lo tiene ahí atado. ¿Qué significaba Azarías? El Señor me ha ayudado. O sea, Usías, tu fuerza viene de Dios, ¿ya no te acuerdas de eso? Vale, recuerda que el Señor fue el que te ayudó. Cuando eras un jovencito que no sabías nada, Dios fue el que te ayudó y el que te llevó. Pero él ni así quiso ir. Y siguió para adelante. Y su ira lo llevó a estar descalificado para Dios. Aquí podemos ver cómo se había vuelto Usías, porque la persona humilde escucha, reflexiona, corrige, pero el soberbio se llena de ira, se pone a la defensiva y ataca al mensajero, y eso fue lo que hizo. Dice que se llenó de ira, no contra Dios, él no fue idólatra, porque él no fue, sino fue contra el sacerdote, fue contra ellos que se llenó al mensajero. Usías prefirió aferrarse a ese incenciario antes de que admitir que se había equivocado y había cruzado una línea que no tenía que haber cruzado. Entonces, el orgullo le prometió a Usías un control total, es decir, tú eres el elegido, tú eres el que Dios está usando, tú eres el number one. Y eso fue lo que le prometió el orgullo, pero la realidad fue más devastadora porque perdió su libertad. Dice la Biblia, cuando tú eres leproso, te apartaban, te echaban fuera de la ciudad, pero él al ser el rey, pues tenía una casa ya apartada para él. Le quitó la libertad. Perdió su influencia porque perdió el reinado. Su hijo fue el que cogió el reinado, él ya no podía reinar. ¿Cómo iba a reinar un rey leproso que no podía estar cerca de nadie? Perdió su influencia y luego perdió también hasta su tumba, porque dice que luego cuando lo enterraron, no lo enterraron ahí en la casa con sus padres, sino que lo enterraron en el jardín, ahí por leproso, dice ahí, justamente lo leímos, porque era leproso. O sea, como les dije yo al principio que Usías era conocido, el rey leproso. O sea, todo lo que él hizo, que fue increíble, quedó en nada. ¿Por qué? Por el orgullo, por el ego. Y esto nos tiene que dar un toque de atención. El orgullo es sin duda una de las trampas más peligrosas de nuestra vida con Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo nos descalifica, el orgullo nos aparta de Dios. No reconocemos nuestra dependencia de Dios y nuestra dependencia de Dios siempre tiene que estar ahí para seguir en victoria en nuestra vida. En el momento en que hacemos eso,
Es como la lepra, nos aparta del propósito de Dios en nuestra vida. El ego nos aparta del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos librarnos del orgullo? Ya voy terminando. La obediencia. La obediencia nos protege del orgullo, el estar sujetos a Dios, a un pastor, siempre una autoridad por encima nuestro. La obediencia nos mantiene humildes. Hace que las puertas de nuestro corazón estén abiertas para la corrección. Te pueden venir y decir, oye, te estás equivocando, oye, no hagas esto. Eso hace la obediencia, nos mantiene humildes, y la humildad hace que nosotros podamos ser corregidos. Anoté aquí una frase que dice, la verdadera humildad no consiste en pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en Dios. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Dios, nos mantenemos humildes, porque Dios es el que va guiando nuestra vida, Dios es el que va guiando nuestros pasos. El apóstol, Jesús nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros todos los días. Todos los días tenemos que ir a Dios y revisarnos y ver cómo está nuestro corazón, si hay ego, si hay ira, lo que sea que haya en nuestro corazón, y ir a revisarnos ante Dios. Y todos los días, eso es un trabajo de todos los días. Pablo decía que había que morir todos los días en Gálatas, ahora mismo no recuerdo bien. Y buscando esto me encontré un versículo muy bonito que me hubiera gustado usarlo, pero es verdad que en la escuela bíblica siempre nos enseñan, no puedes usar un versículo si está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede decir lo que tú quieres, pero si le está fuera de contexto, está mal utilizado. Y hay un versículo que dice dice Pablo, yo muero todos los días. Y tú dices, wow, Pablo muere todos los días, pero no se está refiriendo a que todos los días estaba en peligro de muerte y todos los días lo perseguían para matarlo. Pero podemos usar el de Jesús, ¿verdad? Que nos dice, tome su cruz y sígame, tome su cruz y sigue. Todos los días tenemos que usar, ir ante Dios, revisarnos y seguir caminando, obediencia y humildad para evitar el ego en nuestra vida. Amén. Bueno, pues con esto termino. Me gustaría decirles una cosa más, que no pensaba decirlo, pero algo se rompió ahí, creo yo, bajo mi criterio, que algo se rompió y Dios, cuando murió Usías, fue el momento cuando llamó a Isaías. Isaías no fue rey, ¿verdad? Este pasaje tan bonito que Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Todos los conocemos. Pues eso fue cuando murió Usías. En el año que murió Usías, Dios llamó a Isaías, y la primera profecía que Dios le dio a Isaías fue, este pueblo lo voy a destruir y van a salir exiliados. O sea, la primera, murió Usías y Dios, yo creo que tuvo desilusión de decir, oh, este rey pintaba bien, este rey pintaba bien, este rey parecía que iba a ir bien, pero no. Y Dios, murió él, llamó a Isaías y dio la primera profecía sobre el exilio de Israel. Le dijo, los voy a destruir y van a salir esparcidos de esta tierra. Qué triste, ¿verdad? El ego lo que hace. Y a Dios lo entristece el ego porque nos aparta de Él. Bueno, vamos a orar. Amén.
Cerramos nuestros ojos. Tocar la guitarra. Dice el Señor en 1 Pedro 5:5, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que mantenernos humildes en nuestra vida. Señor, yo te doy gracias, Padre Santo, por este momento, por permitirme compartir tu palabra, Señor. Lo primero que queremos reconocer, Señor, es que no hay nada, Señor, que nosotros tengamos que no provenga de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti no tenemos nada, Señor. Que eres tú, Señor, el que nos bendice, el que nos ayuda, Señor. Eres tú esa ayuda maravillosa, Señor, igual que lo fuiste con Usías en su momento. Eres tú nuestra ayuda maravillosa, Señor. No somos nosotros, no somos lo bueno que somos. Eres tú, Señor, el que obra a través de nuestras vidas y nos bendice, Señor. Y reconocemos que no hemos conseguido nada, Señor, que todo es regalo tuyo, todo es por gracia tuya, Señor Jesús. Hoy queremos soltar el orgullo, Señor, el orgullo que viene a nuestras vidas, Señor. Hoy queremos soltarlo, rendirnos ante ti, Señor Jesús. Reconocemos que te necesitamos a ti en cada paso, Señor Jesús. No queremos, como Usías, aferrarnos a ese orgullo y tirar para adelante, Señor Jesús. Porque no queremos separarnos de ti ni un instante, Dios. Queremos caminar contigo cada paso de nuestra vida, Señor Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver esos límites que tú pones en nuestras vidas por nuestro bien, Señor Jesús. Ayúdanos a reconocerlos, Señor. Ayúdanos a parar, a ser humildes, de reconocer, de rectificar, Padre Santo. Ayúdanos a rodearnos bien de personas, Señor. Ayúdanos, ponnos esas personas en nuestra vida, Padre Santo, que nos guíen, que nos digan las cosas para mantenernos, Señor, siempre humildes, siempre obedientes a ti, Padre Santo. Danos un corazón enseñable, Dios. Un corazón dócil, maduro, Padre, para reconocer que no nos las sabemos todas nosotros, Señor. Dejarnos enseñar, dejarnos moldear por ti, Señor Jesús, por lo que tú envíes a nuestra vida, Dios. Hoy te entregamos, Señor, todos nuestros logros, te entregamos, Señor, todas nuestras coronas, todas las cosas que podemos decir, wow, lo que yo he logrado, Señor, las rendimos ante ti, Padre Santo, porque eres tú, Señor, y no nosotros. Eres tú el que nos bendice, no somos nosotros, Padre Santo. Haznos dependientes de ti, Señor, en todo momento, Dios. Yo te lo pido, Padre Santo. Ayúdanos a ser dependientes de ti, de tu presencia. Cada día, Señor, morir a nosotros, Señor. Cada día morir a nosotros, morir a nuestro ego, morir a nuestro orgullo, Padre Santo. Cada día, Señor. Que no llegue el momento en que sea demasiado tarde, Señor, y que el ego y el orgullo nos tenga cegados y ya no haya nada que hacer, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te doy gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que están aquí. Te pido que los bendigas, que los guardes, Señor, que los ayudes en su vida, en su caminar cristiano, Dios. Y que los ayudes, Señor, a ser dependientes de ti en todo momento, Dios. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.